especialistas en temas de economía, de lo que va a pasar, de los nuevos tiempos. ¿Qué me puedes contar sobre...? Bueno, básicamente lo que sucede es esto. A raíz del contacto que tuve en la adolescencia, como te decía al principio de esta entrevista, y lo que vino después en esos encuentros físicos, una cosa me fue llevando a la otra. Yo vengo de una familia normal de clase media. Mi padre trabajaba como funcionario en el departamento de informática, Seguro Social. Sí. Tenía 117 personas a su cargo. Mi madre trabajaba en el Bancomer, administraba una de sus oficinas en la ciudad de Lima. Soy el mayor de 3 hermanos. Somos una familia, quiero decir, normal. Pero en la medida que esto fue avanzando, yo estudié administración de empresas, trabajé marketing, trabajé varios años como visitador médico, hasta que aparecí en la televisión. Y obviamente mis jefes en el laboratorio me invitaron a renunciar porque no podía aparecer hablando de estas cosas. Cuento esta parte humana para graficarte la pregunta que me has hecho. ¿Qué tiene que ver esto con la economía o con las profecías? Correcto. Si en realidad mi experiencia empezó con el contacto extraterrestre. En la medida que yo noté cambios en mi persona, cambios en la sociedad en la que yo crecí, más allá del fenómeno ovni y el ocultamiento de estos temas, me fui introduciendo en la investigación. Traté de no quedarme solo en mi testimonio. Y allí me tropecé con algunos sensitivos como Benjamín Solari Parravicini, que afirmó haber tenido un contacto con seres extraterrestres y que advertía de crisis económicas en todo el mundo. Lo empecé a investigar, no profundamente, pero una cosa me fue llevando a la otra. Yo me mudé a la Argentina, donde vivo, justamente en plena crisis del cacerolazo y las huelgas y las marchas que recuerdan el actual movimiento 15M. Parravicini decía que se iba a establecer un puente entre la Argentina y España y que lo que vivió Argentina, una tormenta en pequeño, luego azotaría al mundo. Hoy lo estamos viendo en España, en Europa, en los Estados Unidos. Así que cuando publiqué en 2009 mi libro, después de 2012, traté de relacionar todas las cosas que se hablan sobre las profecías que apuntan a un final o a un nuevo comienzo positivo. Y por eso me he involucrado en esos temas. ¿Por qué crees que fuiste contactado tú en concreto? No soy ninguna persona especial. No soy persona que forme grupos, soy un humilde testigo, lo digo con total sinceridad, que vivió algo extraordinario y solo procuro motivar a la gente a que piense en estas cosas, no a que las crea. Creo que si estos seres entraron en contacto con una persona común y corriente como yo, es solo para llegar a un público mucho más amplio. Y de hecho, esto ha sido tan intenso, Joan, que he podido dar conferencias en unos 40 países, viajo 14 países por año. Ahora estoy en este medio de comunicación contigo, en Lighthouse, y mucha gente va a ver este vídeo. Y si dentro de las personas que están viendo este material, mi testimonio o la charla que estamos teniendo les invita a pensar en otras cosas, pues vale la pena. Creo que ese es el objetivo final del contacto que afirmo haber tenido. ¿Cómo se llama tu libro y cuántos libros tienes? Tienes como 9 o 10, ¿no? Sí, estoy por publicar mi 10º libro. Cuyo título de momento es ERS y las ciudades subterráneas. Lo estoy coescribiendo con un fotógrafo argentino, Roberto Villamil. Aquí en España, de estos 10 libros, hay 3 que están editados por Ediciones Luciérnaga de Barcelona. Entre ellos tienes Los Maestros del Paititi, perdón, donde describo una expedición a las selvas del Madre de Dios en el Perú, donde se cree un grupo de amautas y maestros del otrora imperio de los incas, habría huido ante la conquista española para fundar una ciudad tan esplendorosa como el Cusco. Los Maestros del Paititi habla sobre esa expedición y ese contacto con los intraterrenos. Otro libro publicado en España es Después de 2012, que te lo escribía, que habla de que el 2012 no es el fin del mundo, ya estamos en el 2012, ni el 21 de diciembre ni mucho menos, que más bien es el final de una época, empieza otra y que coincide con estos cambios económicos, climáticos de toda índole. E Intraterrestres, donde describo mi expedición al Mato Grosso en el Brasil, donde se perdió el coronel inglés Percy Harrison Fawcett, los 3 días que estuve dentro de la Cueva de los Tallos en el Ecuador, con todas las cosas que pudimos ver, realmente experiencias que son extraordinarias. Bien, ¿viste algo concreto en las cuevas de los Tallos? ¿Que te pueda contar? Sí, un montón de cosas. Tuve la oportunidad de ir con un grupo maravilloso de personas, entre ellas con Rafael Calderón, que es un investigador muy importante de este tema en la ciudad de Quito.
Y lo que pudimos constatar, entre otras cosas, fueron 2 puntos. Primero, que János Moris, ese húngaro nacionalizado argentino, no mintió cuando afirmaba que esas cuevas son de origen artificial, o por lo menos son naturales en su génesis, pero fueron acondicionadas. Como túneles, ¿no? Como túneles, hemos visto ángulos rectos, algunas fotografías las he mostrado y todo. Y segundo, que hay criaturas no humanas en esas grutas. Personalmente las he visto. En algún momento encontramos con un indio shuar que nos acompañó las osamentas de una de estas criaturas que son pequeñas, que había fallecido, y nos enteramos que esta comunidad de coangos, los shuar, conocían a esas criaturas con el nombre de Sunquis y Nuncuis, los habitantes de los túneles, las chincanas de los incas, como se les conoce en quechua, y también en las lagunas o en los ríos. Que eran personas bípedas. Bípedas, erguidos en su columna, de 1,20 m de estatura, los ojos bastante grandes, pero no tenían párpados, tenían solo 4 dedos, con un dedo pulgar como para asir, muy bondadosas, parecían como niños, pero les molestaba la luz. Yo les alumbré con la linterna en un momento y se tapaban. Son como nictálopes, parecen haber crecido o haberse movido siempre en ambientes oscuros, pero son criaturas pues positivas, o sea, no son nada tenebrosas ni mucho menos. Los indios shuar les consideran como guardianes. Es más, años más tarde, Joan, de esa expedición en la Cueva de los Tallos, estuve en Roraima, en Venezuela. Se lo comentaba en algún momento a tu amigo Rafael Palacios, a Rafa Pal, que él también estuvo por allí en Venezuela. Y le comentaba a Rafa Pal, en una entrevista vieja que él me hizo, que en Roraima existen las mismas criaturas en cuevas similares, y los indios pemones les llaman Amaicoc o Amaicoc. No puede ser, obviamente, una casualidad. Claro. Tú sabes que aquí, el 11 del 11 del año pasado, muchos españoles fueron a Capilla del Monte a ver a Matías de Stéfano, por Sí. la abertura del portal y tal. ¿Qué crees que es la ciudad de Erx, en Capilla del Monte? Bueno, creo que hay una confusión en relación con esto de los portales. Sí. Sé que todo el tema del 11-11, 12-12 y ese tipo de cosas son simbólicas y permite que un gran colectivo de gente se reúna para meditar y elevar la conciencia del planeta. En eso desde luego que creo, pero que porque se junte una fecha en el calendario gregoriano que no lo sigue toda la humanidad, un 11-11, un 10-10, un 12-12, racionalmente no te dice absolutamente nada. Es una cuestión más de fe, de creencias. Capilla del Monte es un pueblo en el corazón de la Argentina, en Córdoba, que agrupa miles de personas habitualmente que están en estos temas espirituales o esotéricos. Se reúnen a veces miles de personas en estas reuniones de todo tipo, porque allí se produjo un fenómeno el año 86 que fue la huella del pajarillo. Sí. Un presunto ovni deja una marca de unos 115 metros de largo, 55 de ancho. En media montaña. En media montaña. Ya no se puede ver esta marca, pero en su momento Juanjo Benítez, JJ Benítez, con Jiménez del Oso, que para descanse, fueron a investigar, y viste que la cámara no les funcionaba, y pudieron documentar todo lo que allí sucedía en su momento. Jorge Suárez lo investigó muy bien, porque en esa época era funcionario de la alcaldía, la intendencia de Capilla del Monte. Así que el fenómeno es real. Todo esto ha generado como un creciente interés en el fenómeno ovni, transformando Capilla del Monte en una especie de Roswell argentino. Una meca. Pero también un testigo de contacto, Ángel Cristo Coglanis, de origen griego, empezó a tener experiencias en los años 80 en ese lugar, y a Coglanis llegó a observar luces que se manifestaban ante él y otros testigos, que denominó las luces de Erx. Erx no es el nombre de esa supuesta ciudad subterránea, sino la ciudad de la flama azul, según los viejos contactados. Erx es como el resumen de encuentros del remanente cósmico sideral. Un nombre muy pomposo y muy extraño, que describe esa presunta ciudad intraterrena que tal vez exista y que a mí no me sorprendería, porque también he visto esas luces. Conozco bien el caso de Acoglanis, que hizo convocatorias, avistamientos programados, que fueron documentados por el fotógrafo y periodista Roberto Villamil, un gran amigo, con quien estamos escribiendo un libro que sale el mes de septiembre sobre este tema, incluso contando detalles inéditos de por qué Ángel Cristo Coglanis fue asesinado en abril del año 89, antes que Trigueño publicase un libro con todo el material de Acoglanis contando estas experiencias. ¿Fue asesinado donde, en Argentina? En Buenos Aires, en su propio consultorio, 7 tiros de bala. Estas cosas obviamente son extrañas. Sí. Si no fuesen tan importantes, ¿por qué terminan así? Sí.